de microanatomía están muy feos. ¿Este qué sería? Ese sería el epitelio de recubrimiento. Malamente llamada germinativo. Es un Epitelio de revestimiento, lo superficial. dejamos. ¿Qué tipo de epitelio es? Siempre cilíndrico. Pero puede ir exactamente, puede ir desde plano hasta ser un cilíndrico bajo en algunas porciones. Además, que en el mesovario que va a haber, también nos podemos encontrar con ¿qué? Con una serosa, porque está recubierto por peritoneo. De hecho, del otro lado, ahorita al final se los muestro, tiene serosa. Pero hay una parte que tiene adventicia también, ¿no? Es serosa, es serosa. Del otro lado. Exactamente. Ahorita al final se los enseño nada más para ya irnos por partes. Bien, tiene el epitelio. Debajo de él, vean aquí, si notan la diferencia en estas fibras, cómo se disponen, Sí. que son Una es la túnica Lurginia, tejido conjuntivo denso, no modelado. con abundantes, es una túnica de Lurginia cualquiera, Sí. ya sea del pene, ya sea del testículo, ya sea del ovario, las tres tienen la misma descripción histológica, son iguales, ¿va? Es abundante tejido elástico, Fibroelástico. también colágenas, y vamos a encontrar fibroblastos, es un tejido conjuntivo denso no modelado. Debajo de ella, ahora sí ya La estaría corteza, ¿no? Con tejido muy celular. exactamente. ¿Qué características tiene el estroma de la corteza? Tiene así musculares, ¿no? Sí, tiene. Se le denomina, este tipo de tejido conjuntivo no entra en una clasificación común. ¿Por qué? Porque no cumple con los criterios de abundantes fibras colágenas y pocas sustancia, o abundantes células y mucha sustancia. En unos libros dice que es la túnica falsa. La túnica falsa la denominan entre la albúgina y el epitelio. Ahí es donde le dicen. Aquí el tejido conjuntivo que le denominan muchos libros te lo llaman como fuso celular. O, ¿por qué fuso celular? Porque está a expensas, ¿ven cómo se ven los núcleos de las células? Alargados. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas son fibras musculares dispersas, Sí. de músculo liso. Además de qué otro tipo celular podemos encontrar en poca cantidad en el estroma del ovario. Encontramos fibroblastos. Es que dice que son células que se parecen a fibroblastos, pero ya no. Dice, ahí el libro lo dice, la nueva edición de hecho, te menciona que en los seres animales encontramos glándulas intersticiales, que son cúmulos celulares, que son células similares a las células de Leydig. De hecho les llaman glándulas intersticiales o células intersticiales. Y se dice que en la mujer solo vamos a encontrar pequeños cúmulos o pequeñas células dispersas de estas en todo el estroma de la corteza, que son células similares a las células de Leydig y tienen la misma secreción. Porque recuerden que tanto en la mujer como en el hombre hay de ambas hormonas, no solamente femeninas o masculinas. Además de que estas células intersticiales de la corteza son similares a las células ciliares que van a estar en el hilio o en el estroma del hilio, que es tejido conjuntivo laxo. ¿Va? Vamos a encontrar los folículos. Ahorita nos vamos a la parte funcional. Primero voy a describir Esto. ajá, esto, y ahora Ahí está. ven la diferencia. Ven aquí. Corteza, médula. Vean cómo se ve, o sea, mayor cantidad de fibras también, porque es un tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado. Si nos vamos más para allá vamos a encontrar mayores o vasos de gran tamaño, de gran calibre. Va, entonces aprecien la diferencia entre médula y corteza del ovario como tal. Vemos células cúbicas que serían parte de las células intersticiales que también encontramos en la médula. Déjenme ahora sí. ¿Cúbica? Sí, o sea, con núcleo redondo, pues, me refiero. Ok. O sea, por ejemplo, esta. Si la ven que es diferente a todas las demás. O sea, esta de aquí. O esta también. ¿Cómo sería esta o esta? Ajá. Déjenme ahora sí ya irme. ¿Esto es por el microscopio, por eso se ve la diferencia? No, también es apreciable con cualquier microscopio. Esta se ve muy buena. ¿Está por la pantalla?
Si ven alguno que se me pase, díganme. ¿Qué estás buscando? Folículos. No. Ahí está. Ahí. Este, ¿no? Sí, es este, ¿no? Sí. Bien. Encontrar... No. Es primario porque es... Primario porque tiene... Exactamente. ya estás... Vamos a hacer el recorrido por todos los folículos para repasar la teoría y ya ahorita nos ponemos a rastrear un poco la laminilla para ver si logramos ubicar algunos. Es muy complicado o muy cansado estar haciendo el rastreo de los folículos. ¿Por qué? Porque es muy difícil lograrlos apreciar, además de que recuerden que va a haber pequeños capilares también en esta región y tienen un endotelio, siguen siendo un epitelio simple plano y muchas veces esos capilares no van a tener eritrocitos. En este caso este sí tiene eritrocitos y por eso podemos saber que es un capilar, pero si no tuvieran esos eritrocitos, podríamos pensar que es un folículo. ¿Vale? No, sí, que se puede confundir. Entonces empezamos. Folículo primordial, ¿qué características tiene? Bueno, es un epitelio simple plano. Exactamente, un solo estrato celular. De ahí entonces pasamos Empieza a cuál. primario, ¿Qué que características empiezan a engrosarse. Sí, ¿El epitelio siempre cúbico? Cúbica. Exactamente. Diferencia la teca interna y la externa. No, en el Se hace primario la- no. No, en el primario Esa es la tiene... granulosa. Es donde comienzan las Ahí células de la Comienzan granulosa. a proliferar celos y todo eso, pero ya propiamente dicho, es hasta el secundario, pero acuérdense que el secundario se vuelve a dividir. ¿En qué se vuelve a dividir? En lo que es El secundario este... se divide. No, el del desarrollo se divide en primario y secundario contrario. Ajá. Pero hay libros que te mencionan que el secundario, propiamente dicho, se vuelve a dividir. Uno es en el que proliferan las células de la granulosa y se forman como tal, Y el otro es y el otro ya es cuando empiezan los pequeños espacios centrales. Ahora sí, ya la producción. Que, o sea, no tiene caso, pero bueno. Sí, pero vos manejas como la teca interna y la externa en el primario. Sí. No, la zona pelucia, ¿no? No, Sí, Es una es que pelucia. es hasta el secundario. No, pero sí, lo manejas Yo como- también creía. Es que empieza a formarse. O sea, y dice que ya está el primario y la teca interna y la externa, y en el secundario ya te habla de que es la antral, y ya que son los 16 estratos o algo así. Es que sí, o sea, Es que viene como, bueno, yo expuse eso y venía así como que por pasitos y te iba explicando que empezaba a proliferar y ya te decía cómo iba a ser, pero no precisamente. exactamente, o sea, ya como tal, tecas diferenciadas es hasta el folículo secundario. En el primario empieza la proliferación de células, empieza a haber esa división, esa formación por las células foliculares y parafoliculares y todas estas. Pero ya como tal, la división de teca interna y teca externa se da hasta el folículo secundario. Empieza la formación en el primario, eso sí, o sea, empieza la proliferación de células. Y la zona pelúcida también es La zona pelucia es Ajá. en la primaria, ¿no? también empieza a formar en la primaria. ese es el mesotelio, ¿no? Exactamente, es una cerosa. ¿Qué es esto? Y la externa, ¿Tú sabes ver? Pues es que porque rompes más. ¿por qué? ¿Qué función tiene cada una? La interna pues secreta. Ajá, es para... La externa es Para el folículo con corteza. Bueno, fuera. es para cuando Este es otro folículo como tal. pero ese ya ese es todavía, pues parece primordial. Sí, es el primario porque es pero- cúbico. Ajá, bueno, pero todavía está como una etapa antes que el otro. Todavía no se Etapa empieza a antes. estratificar. ¿Y por qué no encontramos de grafo en este barrio? Tiene. Bueno, en el secundario ya quedamos que empiezan a formarse los espacios. Ajá, los Pues espacios centrales. Pues ya tiene un antro marcado. Formar la corona. La corona. Radiada. ¿Mande? Pues tiene las dos tecas ya bien marcadas.
Una lámina Sí, o sea, basal. ya ahora sí, al final del folículo secundario las tecas ya están bien delimitadas y son muy prominentes. Una lámina basal. Empieza la formación del líquido antral y el cúmulo óforo para comenzarse a hacer la fijación, el pedículo de fijación. Una vez que ya está hecho el folículo de De Graaf, es completamente el espacio antral, el cúmulo óforo, el folículo en el centro y las tecas siguen siendo muy prominentes. Sí. Y la corona radial también. En el ovocito, directamente. De todos modos, aún así, ver un ovocito dentro de un folículo en cualquier corte histológico es muy, muy raro. O es muy, muy difícil. ¿Por qué? ¿Se degenera? No. Porque recuerden que aún así el folículo es un espacio. Y si el corte se hizo en la porción superior y el pedículo de fijación estaba aquí abajo, ustedes solo están viendo la parte de arriba. Y a lo mejor el ovocito estaba acá. Y a lo mejor en cortes más abajo sí se va a alcanzar a ver ese ovocito, pero no como tal. Al menos en todos los cortes de aquí, por más que hemos investigado y buscado, y todos son iguales, así como este, todos están iguales, no hay ovocitos en ninguno. Ni aquí ni en embrio, en ninguno hay. Entonces los ponemos en la... No es necesario, nada más los folículos como tal. Pues traten de identificar folículos. No cada uno, dibujen uno. Ajá, los que ustedes quieran. Y ya además los... No, no es necesario. Dibujen los que ustedes crean necesarios. ¿Lo describes? ¿Lo describo? Sí. O sea, tú dibújame uno bien dibujado. O sea, dentro de la corteza. ¿Va? Y una vez que se da la ovulación, ¿qué pasa? Queda el cuerpo lúteo. ¿Y qué es el cuerpo lúteo? Bueno, es el resto de lo que queda del folículo. ¿De qué está compuesto? Bueno, es tejido Tiene dos relleno. tipos celulares, una en el centro y otra en el... ¿Y cómo son cada una? Folículos luteinizantes, ¿qué características tienen? Su principal diferencia es el tamaño. Las folículos luteinizantes son más grandes, van a estar al centro, tienen un citoplasma muy prominente. Y las son granulosas luteinizantes las del centro y teca luteinizantes las de afuera. Las de afuera van a ser más pequeñas y en mayor número. Su citoplasma va a ser menor y su núcleo, por lo tanto, se va a hacer como si fuera más grande. Pero en sí la célula se tiñe del mismo color, que es un color amarillento. Amarillo. ¿Por qué? Por la cantidad de grasa que hay. Ajá. Hay restos. Como tal, un cuerpo no hay. ¿Un cuerpo lúteo? Hay restos de uno. Porque el cuerpo lúteo, como tal, es muy claro. Aquí en embrio hay unas con cuerpo lúteo muy, muy bonito. Pero aquí no. Pero en esta no. Hay restos, por ejemplo, esta parte de aquí, vean cómo se ve Ajá. diferente. ¿Qué pasa después de que hay un cuerpo lúteo? Cuerpo Es una cicatriz que empieza a degenerar. Y parte del estroma, vean cómo aquí se ve mayor abundancia de fibras. Porque es parte de esa cicatriz. A lo mejor ya no está ahí, ya empezó a degenerar. Pero sigue habiendo rastros en toda la corteza de esas pequeñas cicatrices que se formaron después de que hubo la ovulación. Vean aquí, ese es el que les digo que parece que hay rastros. Hablamos de la médula, tejido conjuntivo laxo muy vascularizado con grandes vasos sanguíneos, tanto arteriales, venosos y linfáticos. Dentro del ilio ya les había mencionado que hay un tipo celular, que son las células ciliares, que son muy similares a las células de Leydig o a las células intersticiales que vamos a encontrar en la corteza y tienen la misma función. ¿Alguna duda con ovario? ¿Tenemos que poner el cuerpo lúteo o eso tampoco? Lo puedes dibujar, o sea, en cuanto a cuerpos y así, puedes dibujar los que tú quieras. Ok. ¿Va? Sería bueno ponerlo con 10. ¿Qué es? Esa foto. Ahí se ve la diferencia. ¿Qué? En esa foto. Epitelio, túnica albuginea, corteza, médula. Y por ejemplo ahí podrían dibujar un folículo de De Graaf o un folículo secundario que sí son apreciables con 10X. Excelente. ¿Va?